A ver, detengámonos un momento a pensar en los espacios en los que vivimos, esos lugares que de alguna manera nos dicen quiénes somos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay una fuerza invisible que está redibujando esos mapas en silencio, de formas que apenas estamos empezando a cachar? Y bueno, para arrancar hay que hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo clasificamos nuestro mundo? O sea, ¿qué palabras usamos para hablar de nuestra colonia, de una montaña o de la frontera de un país? Suena súper básico, ¿no? Pero la forma en que nombramos el espacio, créanme, define por completo cómo nos relacionamos con él. Órale, pues vamos a entrarle de lleno a este tema. Lo primero es desmenuzar esos conceptos geográficos que son clave para entender el planeta. Y más importante aún, cuál es nuestro lugar en todo este rompecabezas. Empecemos por lo más personal, lo más cercano, el lugar. Esto no es solo un punto en Google Maps, ¿eh? Es tu casa, tu barrio, ese parque donde tienes un montón de recuerdos. Es un concepto totalmente subjetivo, que se define por ese sentimiento de pertenencia, por la identidad que nos da. Ahora, si abrimos un poco más el lente, llegamos al medio o al entorno. Aquí ya no se trata solo de sentimientos, sino de la relación, del baile entre la sociedad y la naturaleza. Piensen, por ejemplo, en una ciudad en la costa. Toda su vida, su economía, su cultura gira alrededor del mar. Eso es el medio. Luego tenemos el paisaje. Y esto es súper fácil. Es, literal, la cara visible de un espacio. Es todo lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos. Esa mezcla de cosas naturales y cosas que hemos construido que le dan una apariencia única. Y aquí se ve clarísimo el contraste, ¿no? De un lado, un paisaje natural, como un bosque o un desierto, que nos habla de ciclos geológicos, de vegetación, y del otro, un urbano, un centro financiero lleno de concreto y cristal, que nos cuenta una historia de economía y desarrollo humano. Ambos son paisajes, pero sus historias no podrían ser más diferentes. Y por último, llegamos a un concepto clave, el territorio. Aquí la palabra mágica es control. Un territorio tiene fronteras, tiene límites, ya sean los de un país, un estado o hasta los de una comunidad. Implica que alguien administra, que alguien tiene poder sobre lo que pasa ahí dentro. ¿Ok? Ya tenemos nuestras cajitas. Lugar, paisaje, territorio, todo bien definido. O eso creíamos, porque resulta que hay algo nuevo, algo que se está infiltrando y que no respeta ninguna de estas fronteras, alterando silenciosamente cada una de estas ideas. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de esta transformación. Un invasor que, a pesar de ser diminuto, casi invisible, está teniendo un impacto gigantesco a nivel global. La pregunta del millón. Hemos escuchado esta palabra por todos lados, en las noticias, en documentales. Pero, ¿qué son exactamente los microplásticos? ¿De dónde diablos salen? La definición, digamos, del libro es bastante sencilla. Son pedacitos de plástico increíblemente chiquitos, de menos de 5 milímetros. Para que se den una idea, son más pequeños que un grano de arroz. Tan pequeños que la mayoría de las veces ni siquiera los vemos. Ojo, porque es súper importante entender que no todos los microplásticos nacen igual. Están los primarios, que se fabrican así de pequeños a propósito, como esas bolitas que antes venían en algunos exfoliantes. Pero la gran mayoría son secundarios. ¿Qué significa eso? Que vienen de plásticos más grandes, una botella, una bolsa, lo que sea, que se van rompiendo en pedazos cada vez más chicos por el sol, el viento y el agua. Entonces, ¿cómo es que estas cosas llegan a todos lados? Pues a través de acciones súper cotidianas. Piensen en esto. Cada vez que lavamos ropa de poliéster o nylon, se liberan millones de fibras microscópicas, o el simple desgaste de las llantas de los coches en la calle. Ni hablar de toda la basura plástica que vemos y que se va desintegrando poco a poco. Incluso están en el polvo de la ciudad. Ok, ya entendimos qué son y cómo se cuelan por todos lados. Ahora viene lo fuerte. Analizar el verdadero alcance de esta invasión y las consecuencias que tiene, empezando, claro, por los ecosistemas. Es que el impacto es en todo el sistema, de verdad, no es algo aislado. Como se ve en la tabla, afecta desde cómo se mueven las corrientes en los océanos hasta de qué está hecho el fondo del mar. Altera la mismísima base de la vida en el subsistema biológico e, increíblemente, hasta interfiere con el clima. Es una alteración a escala planetaria. La bronca biológica empieza justo aquí, en el mar. Los organismos más pequeños, como el plancton, y luego los peces y moluscos, se comen estas partículas porque las confunden con su comida. Y así, sin más, el plástico entra de lleno en la cadena alimenticia. Pero espérense, que no es solo que se coman el plástico y ya. Lo peor es que estos pedacitos son como imanes para toxinas. Absorben del agua cochinadas como pesticidas o metales pesados y se convierten en pequeñas cápsulas de veneno que viajan por el ecosistema.
Y a ver, aquí hay que entender dos conceptos que suenan complicados, pero no lo son. Bioacumulación es cuando un solo pez va juntando esas toxinas en su cuerpo a lo largo de su vida. Pero la biomagnificación, esa es la que da miedo. Significa que cuando un pez más grande se come a ese pez pequeño, no solo se come sus toxinas, sino que las concentra. Y así sucesivamente hasta llegar a los depredadores tope, donde la concentración de veneno es altísima. Y si todo esto sube y sube por la cadena alimenticia, pues la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega hasta nosotros? Aquí hay que ser muy claros. Este es un campo de investigación que está en pleno desarrollo. Lo que se está estudiando son los posibles efectos, como la inflamación a nivel celular, como químicos en el plástico como el famoso BPA pueden alterar nuestro sistema hormonal y si existe algún riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Todavía no hay respuestas definitivas, pero las señales son por lo menos preocupantes. Muy bien, ya vimos los conceptos de espacio y ya conocimos a nuestro invasor. Ahora lo que toca es juntar estas dos ideas para darnos cuenta de la verdadera dimensión de este cambio. Volvamos a pensar en el paisaje. ¿Se acuerdan? ¿Lo que vemos? Pues resulta que ya no está hecho solo de arena, roca y tierra. Geológicamente hablando, los científicos ya hablan de una nueva capa en los sedimentos del planeta, una capa de plástico. Nuestro paisaje ha cambiado para siempre. ¿Y qué me dicen de nuestro medio? Esa relación entre nosotros y la naturaleza, pues ahora tiene un intermediario que no vemos. Estas partículas pueden estar en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en la comida que comemos. Nuestra interacción con el entorno ya no es la misma. Y esto nos deja con una reflexión final, que la verdad da un poco de vértigo. Si estas partículas ya llegaron a los lugares más remotos del planeta, desde el fondo del océano hasta la cima del Everest, entonces, ¿qué significa tener un lugar? ¿Qué significa tener un territorio? Si este invasor invisible no respeta ninguna frontera, ¿qué espacio nos queda que sea de verdad solo nuestro?